La Guerra de los Emus, un conflicto surrealista con datos curiosos. ¿Sabías que en 1932, Australia declaró la guerra a una bandada de emus? Sí, así es. La Guerra de los Emus fue un conflicto surrealista que enfrentó a Australia contra estas aves corredoras. Hace mucho tiempo en Australia, en 1932, ocurrió un evento inusual que podría hacer que te cuestiones la cordura. Sí, una verdadera guerra, contra los emus. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación tan surrealista? Para entender esta locura, primero necesitamos el contexto. Australia, en la década de 1930, estaba experimentando una crisis económica tras la Primera Guerra Mundial. Los veteranos australianos regresaron a casa en busca de oportunidades, y el gobierno decidió darles tierras en el oeste de Australia para que pudieran cultivar y criar ganado. Pero había un problema: miles de emus se habían multiplicado y estaban causando estragos en las tierras de cultivo. Estos pájaros enormes se agrupaban en grandes bandadas y destrozaban los campos de cultivo, dejando a los veteranos con cosechas destruidas y poco para vivir. El gobierno decidió intervenir de una manera inusual. Envió a soldados armados con ametralladoras a combatir a los emus. Sí, estás escuchando bien, soldados contra aves. Pero el frente de batalla resultó ser un verdadero desafío. Los emus eran rápidos y esquivos, y parecían burlarse de los soldados. Se necesitaban varias rondas para abatir a un solo emú, y a menudo escapaban ilesos. Los emus eran tan resistentes a las balas que algunos de ellos fueron alcanzados hasta 10 veces y aún así, lograron escapar. Después de un tiempo, el gobierno se dio cuenta de que esta guerra era costosa y poco efectiva. Se retiraron del frente emú, dejando a los veteranos lidiar con estos pájaros imparables. La guerra duró 2 meses y terminó con una derrota humillante para Australia. Las consecuencias de esta extraña guerra fueron graves. Los veteranos lucharon contra la plaga de emus durante años, y sus tierras quedaron en ruinas. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. Te traigo algunos datos curiosos. ¿Sabías que los emus son las segundas aves más grandes del mundo y pueden correr a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora? Imagina enfrentarte a eso con una ametralladora. La Guerra de los Emus es un ejemplo extraordinario de un conflicto surrealista en la historia. ¿Quién hubiera pensado que los emus podrían resistir a un ejército humano? La Guerra de los Emus es un conflicto que ha sido objeto de muchas burlas y parodias. Sin embargo, también es una historia fascinante que nos enseña sobre la naturaleza impredecible de la guerra. La Guerra de los Emus es un recordatorio de que la guerra no siempre es un asunto serio. A veces, puede ser surrealista y absurdo. Y ahí lo tienen, amigos, la increíble Guerra de los Emus. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir aprendiendo sobre eventos históricos y curiosidades, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Hasta la próxima.